Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Hernán Cortés, un hombre despiadado, ambicioso, depravado, el enemigo público número uno de México. ¿O no? O, en la historia que no te cuentan, 10 datos para entender un poco mejor a Hernán Cortés, quien se incluye en nuestra sección de personajes ni tan buenos ni tan malos. El primero, ni rico pero tampoco un pobre diablo. Cortés recibió una educación en España, donde estudió leyes y también adquirió conocimientos sobre literatura, historia y navegación. Aunque no era de la nobleza, pertenecía a una familia de la baja nobleza, lo que le permitió acceder a ciertos niveles de educación como la Universidad de Salamanca. Una de las habilidades más destacadas de Cortés fue su capacidad para aprender y comunicarse en diferentes idiomas. En México, Cortés contó con la ayuda de intérpretes indígenas y también españoles, lo que le permitió establecer comunicación con líderes indígenas y negociar alianzas estratégicas. Pero a sus 18 años ya dominaba el latín como segunda lengua. Dos, un par de escalas antes de llegar a México. Después de salir de España, Hernán Cortés inicialmente se estableció en La Española en 1504, donde adquirió experiencia en asuntos coloniales y participó en la administración de la isla bajo el gobierno de Nicolás de Obando. Durante su tiempo en La Española, Cortés no solo se involucró en asuntos administrativos, sino que también participó en expediciones militares y actividades comerciales con tan solo 20 años. Obando le pidió pacificar la isla, pero el joven Hernán ya sabía lo que eso significaba: matar antes que los nativos terminaran aniquilando a todos los ibéricos. A pesar de su corta edad y aparente inexperiencia, Cortés pacificó la isla y desde ese momento comenzó a dejar una muestra de su personalidad. Contrario a lo que la mayoría piensa, no disfrutaba la guerra, prefería mostrar su fuerza y comenzar a negociar después, cosa que no le gustó nada a sus compatriotas. No vamos a decir en este video que Cortés era un pan de Dios, por supuesto que no, pues luego de lograr la encomienda de Obando, Cortés se dio cuenta de que la única forma de lograr verdadera fortuna era entrando en los círculos de poder. Y así en 1511 Cortés se unió a la expedición liderada por Diego Velázquez de Cuéllar hacia la isla de Cuba. Esta expedición marcó un punto importante en la vida de Cortés, ya que Cuba se convertiría en la base desde la cual planificaría y lanzaría su famosa expedición a México en 1519, que eventualmente resultaría en la caída del Imperio Mexica. La expedición de 1519. En 1519, y con un permiso del gobernador Diego Velázquez únicamente para la exploración, Hernán Cortés salió de Cuba con 11 barcos, repletos de animales, semillas, 12 caballos, algunos cañones, armas, artillería y 400 hombres. Pronto el gobernador se daría cuenta que con 3 barcos y un centenar de hombres habría bastado para la exploración y que las intenciones de aquel hombre no era solo exploración. A pesar de las órdenes de Velázquez de desembarcar en la costa norte de México, Cortés desobedeció y navegó hasta la costa este. Estableció una base en lo que hoy es Veracruz. Quemen los barcos. Cortés había recibido las órdenes encolerizadas de Diego Velázquez de volver inmediatamente a Cuba, pero había invertido toda su fortuna en esa expedición. Los 11 barcos los había comprado y no pensaba en volver derrotado a Cuba y quedar a merced del gobernador. Esta interrogante lo llevó a tomar la decisión de hundir sus barcos, ¿hundir o quemar? Bien, Cortés no quemó sus naves. En vez de eso, los barrenó, es decir, los perforó para inutilizarlos para la navegación. Posteriormente dispuso de pares de la madera con los que estaban construidos los navíos y para construir parte de las fortificaciones de la recién fundada Villa Rica de la Veracruz. Preservó, sin embargo, también todos los aparejos de metal, indispensables para cualquier navío y que serían imposibles de sustituir en la tierra en la que se había desembarcado, a diferencia de la madera que podía ser obtenida sin tanta dificultad. Por otro lado, los historiadores afines a Hernán Cortés le atribuyeron la responsabilidad y el mérito de esta decisión, además del ardid con la que se realizó. Lo más probable, sin embargo, es que no la tomara solo, sino con el consentimiento y apoyo de sus principales capitanes y aliados, Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado y otros.
defensa de los indígenas. Sí, como lo oyes. Aunque la conquista española del Nuevo Mundo estuvo marcada por la violencia, la explotación y el sometimiento de los pueblos, díganme qué conquista no. Existen registros históricos que sugieren que Cortés intervino en favor de los indígenas, con ciertas ocasiones y ante la corona española. Por ejemplo, Cortés envió informes detallados a la corona española sobre las injusticias cometidas por algunos de sus subordinados y otros conquistadores en el trato a los indígenas. Además, se sabe que abogó por la protección de los indígenas y la aplicación de la justicia en los casos de abusos contra ellos. Es importante tener en cuenta que los motivos de Cortés para defender a los indígenas podrían haber sido variados, claro. Por un lado, podría haber buscado mantener la estabilidad y el orden en las tierras que conquistó, ya que la explotación excesiva y la violencia descontrolada podrían haber resultado en conflictos y rebeliones que amenazarían su autoridad y sus intereses. Por otro lado, es posible también que Cortés también estuviera consciente de la importancia estratégica de mantener una fuerza de trabajo indígena productiva para el éxito y la estabilidad de la colonia. Promotor de la educación. Durante la conquista de México, Cortés reconoció la importancia de la educación en el proceso de colonización y evangelización. Aunque no fundó universidades, como se mencionó anteriormente, sí fomentó la llegada de órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas, quienes establecieron escuelas y centros de enseñanza en las nuevas poblaciones. Estas instituciones educativas tenían como objetivo principal, claro, no te enojes, la evangelización y la enseñanza de la fe católica, pero también proporcionaban educación básica en lectura, escritura y aritmética de los indígenas y a los hijos de los colonos españoles. Los frailes y misioneros desempeñaron un papel importante como maestros y educadores en estas escuelas, donde enseñaban tanto aspectos religiosos como conocimientos prácticos y habilidades útiles para la vida diaria. Además de apoyar la labor educativa de las órdenes religiosas, Cortés también pudo haber fomentado la educación a través de su propia red de relaciones y patrocinios. Si bien la educación promovida por Cortés estaba vinculada estrechamente a los objetivos de la colonización española, también proporcionó a los indígenas y a las nuevas generaciones de colonos españoles acceso a conocimientos y habilidades. Cortés y Moctezuma. Después de su llegada a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, en noviembre de 1519 Cortés fue recibido por Moctezuma con gran pompa y ceremonia. Moctezuma, como gobernante supremo del imperio, estaba intrigado por la llegada de los españoles y quería averiguar sus intenciones. Las solemnes pláticas consistían en reuniones privadas entre Cortés y Moctezuma, donde discutían diversos temas como la religión, la política, la cultura y la historia de ambos. Moctezuma estaba interesado en comprender la naturaleza y el propósito de la presencia española en su territorio, mientras que Cortés buscaba obtener información sobre el imperio mexica y sus riquezas. Día con día el emperador mexica acudía al palacio de su abuelo Axayácatl, lugar donde había hospedado a los españoles, y hablaba largo y tendido. De ahí la ridícula teoría de que ambos eran homosexuales y mantenían relaciones en sus visitas. Luego de ser informado por Marina acerca de las intenciones del hermano del emperador, Cuitláhuac, de asesinar al español, Cortés tomó como rehén al emperador. Una decisión controvertida, sí, pero ¿cómo me tomas de rehén si has dicho que soy tu amigo? A pesar de eso, Cortés y sus hombres siguieron tratando como Tlatoani a Moctezuma. Cuida de mis hijos. Según el historiador Juan Miguel Zunzunegui, las últimas palabras de Moctezuma fueron cuida de mis hijos. Y en concordancia con aquella supuesta amistad, Cortés no descansó hasta obtener títulos nobiliarios para todos ellos. No, si odias a Cortés, lamento decirte que no abusó de ellos ni los asesinó. Incentivó a la agricultura. Una de las principales acciones de Cortés fue la introducción de nuevos cultivos europeos en el Nuevo Mundo, como el trigo, la cebada, el arroz, el olivo y la vid, que completaron los cultivos autóctonos como el maíz, el frijol y el chile. Esta diversificación de cultivos no solo amplió la variedad de alimentos disponibles, sino que también contribuyó a la seguridad alimentaria y a la resiliencia frente a las sequías y otras adversidades climáticas. Además, Cortés promovió el desarrollo de sistemas de riego y técnicas de cultivo avanzadas, como el uso de terrazas agrícolas, la rotación de cultivos y la aplicación de abonos orgánicos, que permitieron una mayor eficiencia en el uso de la tierra y aumentaron su productividad.
Cortés también incentivó la ganadería, introduciendo animales como vacas, ovejas, cabras y cerdos en el Nuevo Mundo. Estos animales proporcionaron una fuente adicional de alimentos como carne, leche y huevos, así como materias primas y para la industria, como cuero y lana. El Marquesado de Oaxaca. El Marquesado del Valle de Oaxaca fue un título nobiliario otorgado a Hernán Cortés en 1529 por Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Este título nobiliario le concedió a Cortés vastas extensiones de tierra en el actual estado de Oaxaca, México, así como diversos privilegios y derechos sobre las tierras y los indígenas que habitaban en ellas. Cortés promulgó una serie de leyes y regulaciones destinadas a proteger los derechos de los indígenas en las tierras de su marquesado. Estas leyes incluían disposiciones para garantizar la justicia y la equidad en las relaciones entre los españoles y los indígenas, así como para proteger los derechos de propiedad de los nativos. Intentó limitar los abusos cometidos por los colonos españoles contra los indígenas en las tierras de su marquesado. Esto incluía medidas para proteger a los indígenas de la esclavitud y la explotación laboral, así como para garantizar su acceso a la tierra y otros recursos naturales. Y como diría un expresidente de México, ¿qué habrían hecho ustedes si ante su presencia se hallaran la oportunidad de la gloria? Después de todo, ¿no fue así como Itzcoatl, Tlacaelel y Nezahualcóyotl decidieron conquistar al imperio tepaneca en algún momento? Yo soy Fernando Magaña, y si ya llegaste hasta este punto del video, por favor, deja tu like. Suscríbete si no lo has hecho, comparte. Que aquí nos vemos en la próxima.